Hola, bienvenido a Top Hops. El día de hoy te traigo la increíble pero triste historia de George Stinney, el único niño condenado a morir en la silla eléctrica en Estados Unidos, que además resultó ser un inocente. Así que ponte cómodo y empecemos con esta historia. A continuación voy a relatarles una de las más desafortunadas historias con las que me he llegado a cruzar. Me hiela la sangre el solo pensar que un niño de tan solo 14 años se le haya condenado a morir en la silla eléctrica por un crimen que muy probablemente jamás cometió. George Stinney Jr. entró en la historia como la persona más joven condenada a muerte en los Estados Unidos. ¿Pero qué ocurrió? ¿Quién era? ¿De qué se le acusó? Pues aquí te cuento la historia, el contexto y las teorías de una de las más afamadas y tristes injusticias de la historia. En 1944 el mundo apesta a muerte, Europa se encuentra destruida por los bombardeos y a los habitantes de Nagasaki e Hiroshima solo les resta un año de existencia. Estados Unidos se muestra fuerte, no ha sufrido en su territorio los rigores del conflicto y eso lo muestra como la gran próxima potencia. En el estado de Carolina del Sur, aquellos efectos de suponerse como el país más beneficiado con la guerra mostró grandes frutos. Por esos días, rápidamente sus gentes dejaron de ser agricultores para convertirse en citadinos. Sin embargo, algunos, llamados negros, no corrieron con la misma suerte, debieron continuar con el trabajo en el campo sembrando algodón. Seguramente allí, esclavos de la tierra, nacieron y crecieron muchos de los familiares ascendientes de George Stinney, un pequeño afroamericano de 14 años, quien es el personaje de la historia real que hoy les menciono. Digo pequeño porque su contextura así lo mostraba. Contrario a como uno pudiera pensar, con 14 años era mucho más chico que los demás de su misma edad. Medía 1,53 centímetros y pesaba solo 44 kilogramos. Para el 16 de junio de 1944, el mundo sigue ardiendo. Mientras tanto, la policía escolta a un niño de 14 años a la cámara de ejecución. Tan bajo es que tienen que apilarse varios directorios telefónicos para hacer que su cabeza llegue a la altura de los electrodos. Sus tobillos son tan delgados que los grilletes le quedan flojos sobre los pies. Por su cabeza seguramente cruzaban pensamientos sobre los hechos ocurridos 3 meses antes, cuando se encontraba al otro lado de las vías del ferrocarril de su pueblo, lugar destinado a los negros, en virtud de las leyes de segregación que por esos días cobijaban al país norteamericano. Todo comenzó una tarde, cuando las pequeñas Betty June, de 11 años de edad, y María Emma Thames, de 8, salieron de sus casas en búsqueda de algunas flores para los arreglos que preparaban como colaboración a la capilla que asistían. Se dice que recogieron un par de flores y que al parecer la pequeña Emma recordó haber visto algunas más exóticas al otro lado de las vías del ferrocarril. Fue allí donde al parecer preguntaron por aquellas flores en algunas casas y algunas personas que transitaban. Esa fue la última vez que ese pequeño pueblo oiría la voz tierna del par de niñas. Siendo las 6 de la tarde, el padre de una de las pequeñas comenzó a hacer el llamado al que ninguna de las niñas acudió. Gritaba sus nombres, pero no las veía. Pasaron un par de horas más y ya el pueblo completo acudía a la búsqueda de las pequeñas. Entre ellos, George Stinney, quien con sus padres y hermanos iniciaron una travesía aquella noche en búsqueda de las pequeñas. Sin embargo, tal búsqueda fue infructuosa, por lo menos por aquella noche. Al otro día, muy temprano y con la ayuda del sol, uno de los vecinos observó a lo lejos, en una zanja con agua pestilente, lo que parecía ser un colorido vestido que a lo mejor había sido llevado allí desde los tendederos de las casas vecinas por algún viento desatado. Se acercó y para su sorpresa se trataba de una de las menores, quien aún escurría sangre de su pequeño cráneo. De inmediato confirmó la noticia al resto de sus semejantes que continuaban en búsqueda, y juntos pudieron verificar que se trataba de ambos cuerpos, el de Emma y el de Betty, las dos con fuertes heridas en su cabeza. De inmediato se iniciaron las investigaciones, pues se trataba de un par de niñas blancas que habían aparecido muertas en territorio de personas negras. Con breves investigaciones, concluyeron que el último que había visto cerca a las niñas era George. Además, él había mencionado a uno de los oficiales mientras continuaba la búsqueda que esa tarde las pequeñas se le habían acercado y que le habían preguntado por unas flores. El pequeño fue detenido y alejado de sus padres, como si no se quisiera que nadie más escuchara lo que tenía que decir. Pocas horas después, la parte blanca del pueblo no dudaba en la culpabilidad de George y se alentó el sentimiento racista que ya latía en todos ellos. Pero quienes sentían a George como culpable impedían su paso y amenazaban con sacar al menor y asesinarlo en plaza pública. Luego de ello, su familia tuvo que abandonar el pueblo por las amenazas.
El juicio tuvo lugar el 24 de abril de 1944 en el Palacio de Justicia del Condado de Charleston, a donde acudió una muchedumbre que presionaba fuertemente al juez a fallar en contra del chico. Lo que se presentó por parte de la fiscalía fue una supuesta versión donde George aceptaba haber asesinado a las chicas. Según se dijo, él tenía fuertes deseos de sostener relaciones sexuales con Betty, de 11, y lo que ocurrió fue que en el momento iba acompañada de Mary, y entonces no tuvo otra opción que asesinarla. Y Betty, en el intento de socorrer a su amiga y vecina, también resultó asesinada a manos de George. Mientras tanto, el abogado de oficio que defendía a George se limitaba a decir que era un menor y que no era constitucional aplicar una sentencia como la pena de muerte en la silla eléctrica por tener 14 años. Y es que no podía decir mucho más. Eso significaría correr el riesgo de morir a manos de la turba que esperaba a las afueras. Además, tampoco quería hacerlo, pues tenía aspiraciones políticas. El juicio solo duró 3 horas. Luego de eso, el jurado deliberó por tan solo 10 minutos y determinó la culpabilidad de George. Sería asesinado en la silla eléctrica por la gravedad de sus conductas. Y así fue. El 16 de junio de 1944, sobre una silla eléctrica y con unos directorios telefónicos, se le quitó la vida con inmensas descargas eléctricas a George. 70 años después, el 17 de diciembre del 2014 y bajo la presión de la familia Stinney, el caso fue reabierto y el sinfín de inconsistencias del proceso judicial salieron a la luz. No solo eso, después de analizar la viga de madera con la que fueron golpeadas las niñas, de un peso aproximado de 20 kilos, se declaró la imposibilidad de George para manipular tal objeto con la fuerza necesaria para causar ese daño en las menores. Pues recordemos que George apenas si pesaba 44 kilos, y sostener en sus brazos un peso de la mitad del suyo y golpear al mismo tiempo era un proceso que el fiscal demostró 70 años después era imposible que él realizara. Stinney encontró justicia mucho después de su trágica muerte, impulsada por la segregación, el racismo y la intolerancia, estigmas que hoy, como hace 70 años, vuelven a mostrar peligrosamente el lado más conservador y decadente del que se dice es el país más poderoso del mundo. Aún así queda un enigma sin resolver, pues al confirmarse la inocencia de George, ¿quién asesinó entonces a esas niñas? ¿Por qué lo hizo? Preguntas que tal vez nunca serán resueltas, pero que tenían efectos como marcar la oposición de las familias de las pequeñas a que se tumbara la condena contra Stinney. Y es que revisando algunos de los diarios de la época, no es posible concluir que se tuvieran teorías diferentes a que Stinney hubiese sido el único asesino. Eso es todo por ahora, espero que el video haya sido de tu agrado. De ser así, háznoslo saber con tu precioso me gusta, y si no te has suscrito, te invito a hacerlo para ser parte de la naciente gran familia Top Hops. ¡Hasta pronto!